Saludos. Este es el penúltimo vídeo de la miniserie Convergencia Total, triar versus cuadrar. Nos toca analizar sintéticamente la teoría Tierra celular cóncava a la luz de los conceptos cuadrar y triar. No tratamos a fondo las teorías alternativas a la teoría oficial heliocéntrica. Solo las tratamos en relación con la palabra o el verbo cuadrar. Así estamos viendo en el cartel a la izquierda un esquema simple de nuestra teoría cóncava convexa. En el centro la teoría oficial, la teoría de la Tierra esférica heliocéntrica, y a la derecha una imagen de la teoría celular cóncava. Pero en primer lugar queremos dejar claro que al marcar diferencias con la teoría celular cóncava no queremos debilitarla, sino fortalecerla, porque coincidimos con ella en lo sustancial, en lo empírico sustancial, es decir, que habitamos en el interior de un esferoide y por tanto nuestros pies se apoyan en una superficie cóncava, la superficie cóncava terrestre. Y queremos fortalecer y reforzar esta teoría cóncava exponiendo nuestra visión investigación, que consideramos más espiritual y más real. De este modo, las personas más empíricas, más analíticas, tendrán la opción de la teoría celular cóncava, y las más espirituales y sintéticas o más globalistas, dijéramos, de mente más global, pues tendrán la opción de nuestra teoría, no nuestra, sino de la conciencia, que es la Tierra cóncava convexa. Por tanto, esto es, según nuestra opinión, enriquecimiento y no debilitamiento de la teoría cóncava. Así, como vemos, a la izquierda es un esquema básico de nuestra teoría cóncava convexa y a la derecha un esquema de la teoría celular cóncava. Ambos coincidimos en lo esencial, que vivimos dentro de este esferoide. Y tenemos nuevamente que explicar la equivocación inducida que produce el término cuadrar. El término cuadrar solo tiene sentido en contextos parciales y previamente organizados, como ya hemos expuesto anteriormente. Por ejemplo, cuadrar un balance, es decir, cuadrar el debe y el haber. Ahí sí tiene sentido la palabra cuadrar. O cuadrar en matemáticas también. Y también cuadrar en todo lo que son, por ejemplo, juegos en los cuales pues están las reglas y los elementos están previstos. Ahí sí tiene sentido la palabra y el verbo cuadrar, pero no en totalidades, porque cuadrar en el sentido de coherencia y de verdad, cuando se trata de totalidades y de la vida real, no es posible cuadrar en el sentido de tener más coherencia sin considerar un elemento imperceptible, un elemento incuadrable pero que da sentido y comprensión. Y tenemos que especificar que esta comprensión no será una comprensión total o un conocimiento total, porque nosotros aquí en esta dimensión, nosotros somos, y nuestra mente somos efecto y no somos causa. No somos causa en esta manifestación, sino que somos más bien efecto. Por tanto, esta comprensión será una comprensión totalizante en el sentido de que busca una totalidad, de que busca convergencia en un sentido totalizante, pero no quiere decir que aquí tengamos y podamos tener el conocimiento total, pero una comprensión mayor de tipo totalizante o que busca una totalidad, eso sí.
Entonces nosotros resumimos, cuadrar una totalidad con comprensión totalizante solo es posible si consideramos un elemento imperceptible e incuadrable, que en nuestra teoría sería el éter o fuente original. Y a esto precisamente le llamamos triar, es decir, llamamos triar al considerar precisamente el 3, la triunidad y el elemento fundamental que produce esta triunidad. Entonces, en relación con este elemento incuadrable, nosotros podemos, para intentar hacerlo más comprensivo, hacemos una metáfora. Hacemos la metáfora del llamado modelo atómico. No estamos diciendo que el modelo atómico sea real, en eso no entramos, sino simplemente que nos sirve para dar nuestra comprensión a lo que queremos decir con este elemento que no es cuadrable, este elemento que escapa a lo perceptible. Así, por ejemplo, en el modelo atómico tenemos el átomo, que consta de dos partes, de una corteza que está formada por el electrón o electrones, y un núcleo que está formado por protones y neutrones. Pues muy bien, el espacio, y nosotros recomendamos que se haga un simple esquema, el espacio que se encuentra entre el electrón que está girando alrededor del núcleo, ese espacio, es decir, el espacio situado entre la corteza y entre el núcleo, pues sería este elemento que no se puede cuadrar y que en nuestra teoría llamamos éter. Y nosotros decimos, pues eso mismo que se da en el átomo, ese espacio que se considera, dijéramos, vacío entre comillas, ese espacio es el que da comprensión no solamente al éter, sino a todo. Es decir, un elemento imperceptible, pero del cual no podemos prescindir. Entonces esto es una simple metáfora para dar a entender de una manera, dijéramos, aproximativa lo que nosotros queremos significar con la palabra éter, o con el tercer eje, o con el elemento incuadrable. Entonces nosotros decimos, como vemos en el cartel, que el sistema nos adoctrina, es decir, A es negación del 3, de este elemento precisamente que nosotros estamos considerando. Nos adoctrina en el sentido de quitarnos la comprensión de la triunidad, y por tanto nos encuadra en una dualidad enfrentada. Y esto es semejante a cuadricular nuestra mente. Y entonces, si cuadricula nuestra mente, nosotros tendemos a cuadrarlo todo, incluso lo incuadrable. Por eso en este cartel vemos algo que sí es cuadrable, que es, dijéramos, el juego del ajedrez en el cuadrado, con una dualidad, que es la dualidad blanco y negro, cuadro blanco y cuadro negro, y que eso, como ya hemos visto en otros vídeos, pues lleva a una pirámide que también está encuadrada, porque la base de la pirámide pues es también un cuadrado. Como vemos, una pirámide mucho más antigua, predecesora de la actual que vemos en el billete del dólar. Entonces, aplicando el término cuadrar a todas las teorías alternativas a la oficial, tenemos que decir que la que más cuadra en sentido teórico, y hacemos hincapié en la palabra sentido teórico, pues es la teoría oficial esférica heliocéntrica. Esta es la que más cuadra, y por eso, por las otras alternativas, como por ejemplo la alternativa terraplanista, pues es muy difícil desbancarla, porque es la que más cuadra. Y cuadra también porque realmente es una copia invertida de la verdadera Tierra, que nosotros consideramos que es la Tierra cóncava. Es una copia invertida. Y es difícil a nivel teórico, pues dijéramos así, desbancarla, porque es la que más cuadra. Pero la realidad, y a nivel concreto, a nivel empírico, pues la realidad desmiente esta teoría. Y lo vemos aquí expresado aquí, en que falla por la curvatura, porque la curvatura es falsa.
falla en más cosas, pero una de ellas, la más significativa y la más empírica, es la curvatura. Entonces estamos viendo aquí a la izquierda que cualquier persona puede realizar pues un cuadro de las curvaturas establecidas, de tal manera que en la imagen central vemos que según esa curvatura de la Tierra esférica heliocéntrica, pues los edificios que estamos viendo y la ciudad de Chicago que se ve a través de la otra orilla del lago Michigan, pues como ya hemos visto en otros vídeos, sería imposible esa visión si existiese esa curvatura. Luego eso es un dato que te crea una disonancia cognitiva. Tú ya no puedes seguir creyendo, tienes que seguir en la teoría esférica establecida. Tú tienes que seguir investigando si quieres ser consecuente contigo mismo. Y entonces a la derecha pues estamos viendo realmente dos imágenes que produce o facilita la NASA, en que precisamente esa curvatura, como muchos terraplanistas ponen estas imágenes que aquí tienen razón, pues desde 400 kilómetros supuestamente que está una foto tomada desde, o una imagen tomada desde unos 400 kilómetros, se ve una curvatura que viene a ser semejante a la que se toma también en otra desde unos 40 kilómetros. Por tanto, sabemos que estas imágenes son montajes y son falsas. Entonces, esto es lo que nosotros decimos con respecto a la palabra cuadrar en la teoría oficial establecida heliocéntrica. Es la que más cuadra en un sentido teórico, pero en un sentido práctico totalmente desmentida por la realidad. Y entre ellas, la más patente es la realidad de la curvatura. Entonces nosotros tenemos que decir que la teoría más coherente y que cuadra más, quitando esta que es falsa porque lo demuestra la curvatura, pues de todas las teorías alternativas, la que más cuadra según nuestra opinión y según nuestra investigación, cuadrar en el sentido que le estamos dando, en el sentido secundario de coherencia, pues es la teoría Tierra celular cóncava, porque es una inversión de la teoría heliocéntrica. Una inversión con excepciones, como vamos a ver, precisamente porque la teoría heliocéntrica representa una inversión de la realidad, con mucha astucia. Luego, la teoría celular cóncava es más real precisamente porque lo que hace es invertir esta teoría heliocéntrica, por tanto centrarse en la verdadera forma, la forma más real de la Tierra. Entonces tiene excepciones como esta teoría, o sea, no podemos decir que tampoco cuadre exactamente la teoría celular cóncava, porque si cuadrase en todos los aspectos, pues nosotros no estaríamos fomentando también una variedad de esta Tierra cóncava que nosotros denominamos Tierra cóncava convexa, porque nosotros percibimos que no cuadra totalmente. Así, por ejemplo, algunas de las excepciones a primera vista pues serían los eclipses de luna. Los eclipses de luna, pues en la teoría cóncava, en relación con la teoría oficial, pues no podría tener sentido, porque entonces una luna que está contenida dentro de la Tierra, pues tú en ella no puedes proyectar tu misma sombra, siendo la Tierra. Pero esa excepción, dijéramos así, de inversión, como estamos diciendo, de inversión de una teoría en otra, pues la cuadra fácilmente Stephen Chris, la cuadra fácilmente. Pero lo que no puede cuadrar fácilmente es algunos otros fenómenos, como por ejemplo el más patente, no se puede cuadrar, como es el fenómeno de los cometas. Este fenómeno de los cometas en la Tierra celular cóncava, pues es difícil o imposible de encajar o cuadrar. Es difícil o imposible. Pero tenemos que decir que en general, salvo escasas excepciones como las que estamos considerando, con la Tierra celular cóncava es la más coherente y es la que más cuadra. Entonces, nosotros seguidamente hacemos un breve recorrido histórico de esta teoría de la Tierra cóncava. Y tenemos que destacar, pues, a Platón, a Cyrus Cores y a Lord Stephen Chris, como estamos viendo aquí. Y tenemos que decir que estos personajes, pues, si los estudiamos, lo que sabemos de ellos, pues están relacionados o bien con élites de tradición secreta, como por ejemplo las escuelas de misterio de la antigua Grecia con Platón,
o con influencias de tipo religioso o escrituras consideradas sagradas, o con fenómenos de canalización, sueños o influencia astral o influencia de otros planos. Si vemos, dijéramos así, las biografías o lo que podemos saber de estos personajes importantes que dan esta teoría cóncava. Pero nosotros no entramos en juzgar las posibles características de tipo mesiánico o la posible creencia de sentirse elegidos e incluso ser reencarnaciones de maestros espirituales. Nosotros no entramos en eso. Nosotros tenemos, y no entramos en eso porque tenemos en consideración muy presente lo que se llama la falacia ad hominem. Es decir, que tenemos que ver la verdad o la realidad de un argumento, pues en sí mismo y no por la persona o el contexto personal de la persona que lo promueve. Entonces, lo más importante es ver precisamente esa verdad o esos argumentos y no la persona que los promueva. Y por eso nosotros nos centramos casi exclusivamente en la teoría cóncava que promulgan y la consideramos la más real y la más verdadera. Entonces así Platón nos muestra esta teoría en su mito de la caverna. Según este hermoso mito de la caverna, nosotros, los humanos, pues estaríamos realmente viviendo en el interior de una caverna, y todas las cavernas, como sabemos, son cóncavas. Y entonces la realidad que percibiríamos ahí pues no sería la real, serían como sombras. Solamente al salir de esta caverna podríamos ver la auténtica luz. Y Cyrus Cores, pues nos la divulgó esta teoría cóncava hasta su muerte en 1908. Y en la actualidad Steve Kreis nos la difunde en la actualidad en su canal de internet, y los interesados con estos datos y estos nombres pues podrán investigar en la teoría y en los personajes que la fomentan. Nosotros recomendamos sobre todo investigar en la teoría y centrarse en la teoría, y eso es lo que nosotros hacemos, y por eso nosotros, como resultado de centrarnos en la teoría, pues tenemos que crear una variedad que ya estamos difundiendo, una variedad de tierra cóncava. Y entonces eso es lo que nosotros hacemos, y le damos el nombre o la denominación a nuestra teoría, a esta variedad de la tierra cóncava, pues tierra cóncava convexa. Y nosotros terminamos con una definición para la meditación sobre las palabras cuadrar y la palabra triar, que nos hemos tenido que inventar. Cuadrar una totalidad con comprensión totalizante, es decir, comprensión que tienda hacia la totalidad, solo es posible si consideramos un elemento imperceptible e incuadrable. Un elemento imperceptible e incuadrable que en nuestra teoría, que no es nuestra sino de la conciencia, en nuestra teoría tierra cóncava convexa, denominamos éter, pero que puede tener también las denominaciones de fuente o de origen o de punto cero o de tercer eje. Y a esto, es decir, a la consideración de este elemento que forma parte de una triunidad, nosotros le llamamos triar. Entonces terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.